Sean bienvenidos una vez más a su canal Más Allá de los Eones. En esta ocasión les hablaré sobre los Dogon y los visitantes del espacio. En 1960 se publicó en Francia El retorno de los brujos de Louis Pauwels y Jacques Vergier, que se convirtió en un bestseller y al que puede atribuirse el dudoso mérito de haber propagado la fiebre por los objetos voladores no identificados en la década de 1960. Entre otras especulaciones, la obra incluía hipótesis sobre la Gran Pirámide de Giza, los tótems de la isla de Pascua y el hielo que, según Hans Holberg, cubre la Luna, teoría que muy pronto quedaría desmentida por el primer viaje al satélite de la Tierra, así como información sobre los experimentos de alquimia. Según las teorías que rondan en torno al famoso mapa de Piri Reis, se explica cómo los autores confundieron al pirata del siglo XVI Piri Reis con el marino y almirante turco que entregó una copia del mismo a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 1959. El debate, lejos de quedar zanjado, concluía con nuevas preguntas. ¿No sería una copia de un mapa más antiguo? ¿Se habría trazado a base a las observaciones de algún tipo de artefacto volador? ¿Las notas habrían sido tomadas por visitantes del más allá? El escritor suizo Erich von Däniken desarrolló el tema del antiguo astronauta en el libro Recuerdos del futuro de 1968, pero lo hizo con tal falta de rigor que su credibilidad académica se vio muy afectada. Las especulaciones despertaron un tremendo interés porque la afición por los platillos volantes había cuajado de forma sorprendente entre las masas. De repente surgieron varios autores que habían estado en contacto con los extraterrestres y cuyos libros se vendieron como charlatanería, a pesar de que muchos de los supuestos avistamientos podían calificarse rápidamente de síntomas histéricos o de apariciones aéreas, como las llamó Carl Gustav Jung. Hubo algunos también documentados que costaba descalificarlos con el simple sentido común. Los teóricos que defienden la teoría del antiguo astronauta cuentan con una prueba de peso a su favor: los conocimientos de astronomía de los Dogon, una tribu africana asentada a unos 500 kilómetros al sur de Tombuctú. Algunos de sus miembros afirman que recibieron dichas enseñanzas de unos hombres del espacio procedentes de Sirio A, estrella situada a 8,7 años luz de la Tierra. La mitología Dogon sostiene que Sirio A, también conocida como la estrella perro o Alpha Canis, pertenece a la constelación Canis y tiene una compañera muy densa e invisible al ojo humano. En realidad, se trataba de una estrella enana blanca. En 1844, un astrónomo alemán, Friedrich Wiesel, dedujo su existencia al comprobar los cambios en la pauta del movimiento de Sirio A. Fue bautizada como Sirio B. Más tarde, en 1862, un telescopio estadounidense ratificó el hallazgo, pero no fue descrita con detalle hasta la década de 1920. La materia de Sirio B es mucho más pesada que cualquiera de las que conforman la Tierra y se desplaza siguiendo una órbita elíptica que tarda 50 años en trazarse por completo. En 1928, Sir Arthur Eddington postuló la teoría de las enanas blancas, estrellas cuyos átomos habrían implosionado y generando cuerpos del tamaño de un guisante que pueden llegar a pesar 500 kilos. 3 años después de dicho descubrimiento, en 1931, dos antropólogos franceses, Marcel Graul y Germain Dieterlen, se fueron a convivir con los Dogon, y en 1945 Graul se inició en los rituales de la tribu. Le contaron que unas criaturas anfibias procedentes de Sirio A, los Nomo, habían aterrizado con la misión de civilizar a la humanidad. Los Dogon bautizaron a Sirio B como Pootolo, en referencia a los Digitaria, género de plantas que constituían el alimento básico de su dieta. Graul y Dieterlen fueron los primeros en revelar el secreto de la tribu mediante un confuso artículo titulado Un sistema sudanés de Sirio, publicado en 1950, pero es posible que los antropólogos informaran a aquella tribu que jamás habían dispuesto de un telescopio acerca de la nueva y extraña teoría formulada por Eddington.
A mediados de la década de 1960, el académico estadounidense Robert Temple se trasladó a París para estudiar a los Dogon con Dieterlen. Llegó a la conclusión de que los conocimientos de la tribu no podían atribuirse a una coincidencia. Sus conocimientos de nuestro sistema solar era extraordinario. Decían que la luna estaba muerta y seca, y dibujaban Saturno con un anillo alrededor, detalle que solo resulta visible con un telescopio. También sabían que los planetas giraban alrededor del Sol y conocían la existencia de las lunas de Júpiter observadas por primera vez por Galileo. Asimismo, los templos Dogon estaban decorados con trazados de los movimientos de Venus. Sabían que la Tierra gira sobre sí misma y que el número de estrellas es infinito. Para los Dogon, el origen de sus conocimientos estaba claro: los Nomo. Estos procedían de una estrella que, al igual que Sirio B, giraba alrededor de Sirio A y pesaba tan solo una cuarta parte de aquella. Los Dogon adoraban a los Nomo como si fueran dioses. Dibujaban diagramas que ilustraban la rotación de la nave en la que habían aterrizado y señalaban el lugar exacto en el que habían tomado tierra. La estrella de los Nomo no ha sido avistada jamás a través de un telescopio, pero eso no debería sorprendernos. Si los astrónomos descubrieron Sirio B, es porque debido a su peso interfiere en la órbita de Sirio A. El brillo y la temperatura de Sirio B son 35,5 veces superiores a los del Sol, de modo que cualquier planeta susceptible de albergar vida podría estar a mucha distancia del sistema solar, y de ahí que quede con casi toda seguridad fuera de nuestro alcance. La hipótesis de Temple es que el planeta de los Nomo debía emitir mucho calor y vapor, lo que podría explicar que la vida evolucionara en el agua. Las criaturas anfibias debían pasar gran parte del tiempo en tierra, pero cerca del agua, para evitar que se les secase la piel, que podía resultar tan dañino como una quemadura solar. Según aquel, eran similares a los delfines. Lo que Temple no lograba explicarse era cómo habían llegado tales criaturas al desierto de Tombuctú. La idea le parecía absurda. Por muchas razones se inclinaba a pensar que los Nomo habían aterrizado en Egipto y no en Mali. Por otra parte, Beroso, un historiador babilonio de la época y al parecer conocido de Aristóteles, afirmó en su Historia de Babilonia, de la que solo se conservan 2 volúmenes, que unos anfibios alienígenas cuyo jefe fue un tal Dagón fundaron Babilonia. El gramático griego Apolodoro parecía estar mejor informado que Beroso, puesto que critica a otro escritor griego, Avideno, por no aclarar que Dagón no era más que uno de aquellos anfibios. En sus escritos lo llamó anedoti o repulsivos y asegura que son seres marinos medio diabólicos. Pero ¿por qué Sirio A, una de las estrellas más brillantes de la constelación, era tan importante para los Dogon? Al fin y al cabo, es una enorme de miles. En este punto los escépticos aportan una respuesta bastante convincente. Se supone que heredaron las enseñanzas egipcias. Los egipcios consideraban Sotis Sirio A la estrella más importante, al menos a partir del 3200 a.C., año que se elevó y marcó el principio del Año Nuevo Egipcio, un presagio de la inminente crecida del Nilo. Según Temple, es posible que en la antigüedad confundieran Sirio B con Al-Wazn, otra de las estrellas de la constelación Canis Mayor. Además, apunta que las sirenas de la mitología que llevaban a los hombres a la perdición podrían ser diosas anfibias, y también que el Argo, la famosa embarcación de Jason y los argonautas, estaba relacionada con la diosa Isis y contaba con 50 remeros, el número de años que tarda Sirio B en dar la vuelta a Sirio A. Además, también destacó la abundancia de extraterrestres con morfología anfibia en los mitos griegos. Por ejemplo, los telquines de Rodas eran seres marinos que introducían a los humanos en varias artes, entre ellas la metalurgia. Curiosamente, tenían cabeza de perro. Las teorías de Temple sobre los conocimientos Dogon se publicaron en 1976 en El misterio de Sirio, un libro repleto de pruebas basadas en sus lecturas mitológicas.
Sus tesis han sido rebatidas por algunos críticos que las consideran demasiado subjetivas, pero al margen de estas acusaciones, lo cierto es que es bastante curioso que una remota tribu africana conozca con tanta precisión una constelación que no resultaba visible desde la Tierra y que además atribuyera su conocimiento a unos alienígenas procedentes precisamente de dicha constelación. Quizá deberíamos aceptar la posibilidad de que seres extraterrestres hayan visitado nuestro planeta en la antigüedad. La información para este video fue extraída del libro Misterios sin resolver, Enigmas y fenómenos extraños de los autores Colin Wilson y Damon Wilson.